Angela Davis comenzaba su día temprano, incluso antes de que el sol asomara en el gris horizonte de Chicago. Con pasos silenciosos pero firmes, entraba por la puerta trasera de Everest Solutions, una de las mayores empresas de tecnología de la ciudad, donde trabajaba como limpiadora desde hacía casi 5 años. El imponente edificio, una torre de vidrio y acero que reflejaba las nubes y el bullicio urbano, parecía casi inalcanzable para alguien con su historia y posición. Pero para Angela era un lugar donde construía su vida, donde su trabajo, aunque discreto, era la base del orden y la limpieza que mantenían el brillo de aquel ambiente corporativo. Cada día, Angela se colocaba su sencillo uniforme azul, ajustaba la cinta en su cabello y tomaba su carrito de limpieza, comenzando su rutina meticulosa. Sus tareas iban desde barrer los amplios pasillos hasta limpiar las mesas de las salas de reuniones donde se tomaban decisiones millonarias. Para la mayoría de los empleados y ejecutivos de Everest Solutions, Angela era una sombra constante, una figura casi invisible en el ajetreo diario de la empresa. Pocos notaban a la mujer negra de sonrisa serena y pasos pausados, y menos aún sospechaban de la mente atenta que observaba todo a su alrededor. Aunque su función parecía modesta, Angela tenía un don para notar detalles que pasaban desapercibidos para los ojos apresurados de los demás. Durante sus largas horas por los pasillos silenciosos, captaba fragmentos de conversaciones, notaba documentos dejados a la vista e interpretaba expresiones faciales cargadas de tensión o temor. Era una observadora nata y, aunque no ocupaba un cargo importante, entendía las pequeñas señales que indicaban que algo no estaba bien en aquel universo aparentemente perfecto. Angela llevaba en la memoria las dificultades de su vida antes de llegar a Everest Solutions. Creció en el South Side de Chicago, en un barrio marcado por la lucha diaria y la escasez, y aprendió el significado del esfuerzo y la determinación desde muy joven. Criada por una madre soltera que trabajaba incansablemente para mantener a la familia, Angela conocía el valor de cada dólar y la importancia de mantener la cabeza en alto frente a las adversidades. Su empleo en Everest, aunque modesto, representaba más que un salario. Era una conquista, una puerta abierta hacia un futuro mejor para ella y para su hija adolescente, que soñaba con una educación superior y una vida distinta. A pesar de la rutina repetitiva y de las barreras invisibles impuestas por la sociedad, Angela nunca permitió que su autoestima se debilitara. La invisibilidad social que enfrentaba no disminuía su fuerza interior. Sabía que su inteligencia y capacidad de observación eran sus mayores recursos, armas poderosas para quien, como ella, entendía que el mundo no siempre valoraba lo que realmente importa. En los momentos de silencio, mientras barría pasillos o limpiaba ventanas, Angela reflexionaba sobre su papel en ese gran universo corporativo. Sabía que, para muchos, solo era una limpiadora. Pero también sabía que muchas veces las personas más importantes son aquellas que permanecen en los márgenes, las que observan, aprenden y esperan el momento justo para actuar. Aquel día, mientras la ciudad despertaba y las luces del edificio de Everest Solutions comenzaban a encenderse, Angela enderezó su postura, sintiendo una mezcla de orgullo y determinación. No podía imaginar que muy pronto su mirada aguda y su silenciosa valentía la colocarían en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de la empresa y cambiaría su vida para siempre. Angela Davis seguía su rutina habitual en Everest Solutions, moviéndose con discreción por los pasillos de la empresa. Mientras pasaba por el ala de las oficinas ejecutivas, un sobre blanco caído discretamente en el suelo llamó su atención. Se agachó para recogerlo, notando que estaba parcialmente abierto, como si alguien lo hubiera dejado atrás con prisa. Dentro había un montón de documentos, contratos con cláusulas extrañas y firmas inusuales.
Curiosa pero cautelosa, Angela escondió los papeles en el bolsillo de su delantal, planeando echarles un vistazo rápido durante el descanso. En la esquina del pasillo, nadie parecía notar su presencia. La mayoría de los empleados de Everest, especialmente los ejecutivos, estaban absortos en sus reuniones y pantallas de ordenador, ajenos a la mujer negra, que silenciosamente mantenía la limpieza y el orden de los espacios donde ellos trabajaban. Durante esa pausa, Angela se sentó en una esquina de la cocina del edificio y comenzó a leer los contratos. Al principio, todo parecía burocracia común, términos legales, cifras y condiciones. Pero poco a poco, su experiencia y su ojo agudo para los detalles comenzaron a detectar algo extraño. Cláusulas que permitían cambios unilaterales sin aviso, valores que no coincidían con otros documentos y menciones a empresas offshore que no formaban parte del portafolio oficial de Everest Solutions. Un nudo se formó en su estómago. Sabía que había algo muy mal, un fraude encubierto que podría costar millones a la empresa y a muchos inversores inocentes. Sin embargo, la duda la consumía. Angela no era abogada, ni ejecutiva, ni alguien acostumbrada a tratar con negocios de alto nivel. ¿Cómo podría probar que aquello era ilegal? Y lo más importante, ¿tendría el valor de actuar? Después de todo, su trabajo estaba en juego. Everest era su sustento, lo que había permitido la educación de su hija y el alquiler de su modesto apartamento en el South Side. Mientras luchaba contra el miedo, Angela recordó las historias de mujeres negras que desafiaron al sistema y cambiaron el curso de la historia, figuras que la inspiraban desde la infancia con su fuerza y resiliencia, y sabía que por más difícil que fuera, no podía cerrar los ojos ante la injusticia. En los días siguientes, Angela comenzó a observar con aún más atención. Vio ejecutivos cerrando puertas con prisa, escuchó fragmentos de conversaciones sobre contratos que necesitaban firmarse rápidamente y notó cambios repentinos en el equipo legal, con algunos abogados saliendo del edificio a horas inusuales. Fue entonces cuando conoció a Marcus Reed, un analista de datos de Everest Solutions, que había notado su mirada atenta y su inusual disposición para entender lo que ocurría más allá de sus tareas habituales. Marcus era un joven negro, recién contratado en el equipo de cumplimiento, con una pasión por la justicia y la transparencia. Durante un breve encuentro en la cocina, Angela le confió sus sospechas, esperando encontrar en Marcus a alguien que pudiera orientarla. Para su sorpresa, Marcus no solo le creyó, sino que también se comprometió a ayudarla discretamente a investigar. Sabía que para denunciar algo tan grave necesitarían pruebas concretas y un plan seguro. Además, advirtió a Angela sobre el riesgo de enfrentarse a personas poderosas dentro de Everest, especialmente al jefe de operaciones, Leonard Morgan. Leonard era un hombre de presencia imponente y sonrisa fácil, pero detrás de esa fachada carismática se escondía un juego sucio. Circulaban rumores por los pasillos sobre su implicación en esquemas ilícitos, manipulación de contratos y lavado de dinero a través de subsidiarias fantasma. A pesar de ello, gozaba de fuerte apoyo del Consejo y mantenía una imagen impecable ante los inversores. Marcus explicó que Leonard controlaba varias capas dentro de la empresa y que debían actuar con extrema cautela. Para Angela, eso significaba más que nunca equilibrar el miedo de perder su empleo con la necesidad urgente de justicia. «No estás sola en esto, Angela», dijo Marcus en voz baja, mirándola a los ojos con sinceridad. «Creo que juntos podemos destapar esto. Pero tenemos que ser inteligentes. Si fallamos, podríamos perderlo todo». Aquella conversación encendió una llama dentro de Angela. Era la primera señal de esperanza, una luz en medio de la oscuridad de la incertidumbre y la invisibilidad en la que vivía.
A pesar de las dudas y del peligro, la decisión comenzaba a tomar forma en su mente. No podía seguir callando. Mientras las luces de la oficina se apagaban al final de aquel largo y silencioso día, Angela sintió que estaba al inicio de un camino que cambiaría su vida. Y quizás también la historia de Everest Solutions para siempre. Después de aquella conversación decisiva con Marcus, Angela Davis sabía que no podía dar marcha atrás. A partir de ese momento, cada paso sería un desafío, no solo por la complejidad del fraude que comenzaba a descubrir, sino también por los riesgos personales que enfrentaría. Empezó a recopilar pruebas de forma discreta y cuidadosa. Durante sus rondas matutinas de limpieza, Angela pasaba por oficinas vacías y con el celular guardado en el delantal, fotografiaba documentos, correos electrónicos impresos olvidados en escritorios y reportes sospechosos dejados sin supervisión. Cada nuevo hallazgo era una pieza importante del rompecabezas, pero también una carga cada vez más pesada sobre sus hombros. En la sala de descanso, Angela se mantenía reservada, evitando conversaciones y miradas que parecían volverse más cargadas cada día. La sospecha y la hostilidad comenzaron a infiltrarse en el ambiente que antes le parecía simplemente indiferente. Colegas que antes sonreían ahora evitaban su mirada. Los susurros se esparcían y algunas puertas se cerraban abruptamente al verla pasar. El impacto psicológico era real y aplastante. Angela sentía un miedo creciente, miedo a ser descubierta, a perder su trabajo, a sufrir represalias. La soledad le oprimía el pecho por las noches silenciosas, cuando la duda se colaba en su mente. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Seré capaz de soportarlo? Pero también crecía dentro de ella un nuevo coraje, alimentado por una convicción inquebrantable de que la verdad debía salir a la luz. Cada pequeña victoria en la recolección de pruebas era un paso más para liberarse de esa invisibilidad que siempre la había acompañado. Uno de esos momentos de triunfo ocurrió inesperadamente cuando Angela fue abordada por Carl Thompson, el guardia de seguridad de la empresa. Carl, un hombre de mediana edad conocido por su actitud discreta, se le acercó un día común mientras Angela limpiaba un pasillo del sector financiero. «Sé lo que estás haciendo», le dijo en voz baja para que nadie escuchara, «y quiero ayudarte. No puedo quedarme callado viendo que esto sucede». Sorprendida, Angela dudó al principio, pero pronto sintió una ola de alivio. Finalmente, un aliado inesperado. Carl comenzó a compartir información que él mismo recogía en su trabajo. Movimientos extraños en el edificio, accesos no autorizados en horarios inusuales y pequeñas fallas de seguridad que parecían planeadas para ocultar algo mayor. Prometió ayudar a Angela a moverse con más seguridad por los pasillos internos, evitando miradas sospechosas. El apoyo silencioso de Carl fortaleció a Angela, dándole confianza para continuar con su misión. Al mismo tiempo, sin embargo, los obstáculos aumentaban. En reuniones rápidas con Marcus, discutían los riesgos y la estrategia para asegurarse de que la información llegara a personas fuera de la empresa, periodistas, organismos reguladores e incluso abogados especializados. Algunos días después, Angela fue llamada inesperadamente a la oficina de su supervisor directo. Su corazón se aceleró. La conversación comenzó tensa, con insinuaciones veladas sobre su falta de concentración y comportamiento extraño. El tono cambió a una advertencia sutil. «Ten cuidado de no crear problemas donde no los hay, Angela». Salió de allí con el peso de la amenaza en el pecho, pero también con una llama aún más fuerte para demostrar que tenía razón. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Angela escribió en su diario: «Quieren que tenga miedo, quieren que me calle, pero la verdad es lo que me va a liberar, y no voy a rendirme». Mientras tanto, el vínculo entre Angela, Marcus y Carl crecía. Una red silenciosa de resistencia dentro de Everest Solutions. Cada conversación, cada información compartida,
fortalecía el movimiento que algún día podría derribar los muros de la corrupción. Ángela sabía que no era una lucha fácil, pero también sentía que nunca había estado tan viva. En medio de ese enredo de miedo y esperanza, descubría la fuerza que siempre había estado allí, esperando ser despertada. Y así, el siguiente paso sería el más peligroso: llevar la verdad al exterior para que el mundo la conociera. La tormenta que Angela Davis había ayudado a desatar comenzó a ganar fuerza rápidamente. Pocos días después de que ella y sus aliados filtraran documentos a organismos reguladores y periodistas, las noticias explotaron en los principales medios de Chicago y más allá. Everest Solutions, un gigante tecnológico que durante años había marcado tendencia en el mercado, estaba ahora en el centro de un escándalo de fraude corporativo. Las consecuencias fueron inmediatas. Henry Caldwell, el CEO en quien Angela tanto desconfiaba, anunció su renuncia en una tensa rueda de prensa, rodeado de reporteros y cámaras. Negó vehementemente las acusaciones, pero su salida habló más fuerte que cualquier declaración. Otros altos ejecutivos también se vieron obligados a abandonar sus cargos. Un efecto dominó que sacudió las estructuras de la empresa. Internamente, Everest Solutions entró en una fase de crisis. Las reuniones de emergencia se multiplicaban. La directiva buscaba calmar la indignación pública y recuperar la confianza de inversores y clientes. Y en medio de todo eso, Angela seguía trabajando, ahora con una aura diferente. Su valentía había sido notada, y el respeto silencioso que antes parecía imposible comenzó a crecer. Fue en una fría mañana de otoño, unas 2 semanas después de que estallara el escándalo, cuando Angela recibió una invitación inesperada para una reunión con Lydia Grant, directora de Recursos Humanos, y Marcus, su mentor y aliado en la empresa. Su corazón se aceleró ante la posibilidad. Sabía que eso podía ser un punto de inflexión. Lydia habló primero, con voz firme y directa. Angela, el Consejo de Everest Solutions quiere reconocer el papel fundamental que desempeñaste en esta transformación. A partir de hoy, queremos ofrecerte el cargo de gerente de cumplimiento y ética corporativa. Por un instante, el aire pareció escaparse de los pulmones de Angela. De limpiadora a gerente, era casi increíble, pero sabía que esa promoción venía con enormes responsabilidades. No se trataba solo de un título, sino de liderar el cambio cultural que la empresa necesitaba con urgencia. En los días siguientes, Angela pasó por un intenso programa de capacitación, rodeada de expertos legales y consultores en ética empresarial. Su aguda inteligencia y su experiencia práctica, después de todo, lo había visto todo de cerca, la convirtieron en una líder natural. Su primera misión fue implementar un sistema robusto para proteger a los denunciantes dentro de Everest Solutions. Angela sabía, por experiencia propia, cuánto podía silenciar el miedo. El nuevo programa ofrecía canales anónimos y seguros para que los empleados pudieran reportar irregularidades sin temor a represalias. Se aseguró de dejar claro que todos, sin importar el cargo, debían rendir cuentas por igual. Con el apoyo de Marcus y Lydia, Angela lideró campañas internas para promover la transparencia, organizando talleres y sesiones de capacitación que alcanzaban todos los niveles de la organización. Poco a poco, la resistencia inicial de los empleados comenzó a ceder, reemplazada por un creciente sentimiento de esperanza y compromiso. Carl, el guardia de seguridad que había visto en Angela una aliada, fue uno de los primeros en inscribirse en el programa, sintiéndose seguro para denunciar prácticas cuestionables que antes pasaban desapercibidas. La historia de Angela inspiraba a muchos. Externamente, Everest Solutions comenzó a reconstruir su imagen. La empresa adoptó un código de ética renovado, revisó sus políticas internas y comenzó a publicar informes de transparencia de manera regular.
El impacto se sintió en el mercado. Los inversores reaccionaron positivamente y las acciones, que se habían desplomado con el escándalo, comenzaron a recuperarse. Para Angela, la transformación no fue solo profesional. También ocurrieron cambios profundos en su vida personal. Se permitió soñar con un futuro diferente, uno donde su voz siempre fuera escuchada, donde su presencia no fuera ignorada por su origen o posición. En su nuevo cargo, Angela enfrentaba desafíos diarios, detractores aún desconfiados, presiones de grupos poderosos y la constante necesidad de demostrar su valor. Pero ahora ya no estaba sola. Un equipo de profesionales comprometidos trabajaba a su lado, y la confianza que la directiva depositaba en ella era el combustible para su incansable esfuerzo. En uno de los momentos más significativos de su trayectoria, Angela organizó una gran asamblea de la empresa, donde habló ante cientos de empleados, muchos de los cuales la habían visto solamente como la limpiadora que pasaba por sus oficinas. Dijo con voz firme y llena de emoción: "El cambio que queremos comienza con cada uno de nosotros. Tenemos que construir un entorno donde la verdad sea un valor sagrado, donde el coraje de denunciar sea apoyado, no temido. Yo sé lo que es ser invisible. He estado allí, pero juntos podemos crear una Everest Solutions diferente. Una empresa que valore cada voz, cada persona, por lo que realmente es". El aplauso que siguió fue largo y sincero. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, Angela entendió que su recorrido era una prueba de que la justicia y la transformación son posibles, incluso para quienes el sistema tradicionalmente ha ignorado. Y, por encima de todo, había demostrado que el poder de la verdad no reside solo en los cargos más altos, sino también en el valor de aquellos que eligen contra todas las probabilidades hablar y actuar. En los meses que siguieron a su promoción, Angela Davis emergió no solo como una líder dentro de Everest Solutions, sino también como una voz influyente y respetada en todo el sector tecnológico. Su trayectoria, de humilde limpiadora a gerente de cumplimiento y ética corporativa, rápidamente se convirtió en una inspiración para miles de personas, especialmente para aquellas que, como ella, habían sido subestimadas o invisibilizadas. Angela comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en conferencias, universidades y eventos empresariales en todo el país. Con la elocuencia que había cultivado durante su camino, hablaba no solo sobre sistemas y políticas, sino sobre el coraje de escuchar, de actuar y de transformar entornos hostiles en espacios de confianza y respeto. Su mensaje trascendía las paredes de Everest Solutions. Otras empresas del sector comenzaron a revisar sus propias prácticas, inspiradas por los resultados visibles de la reforma ética que Angela había ayudado a implementar. Se adoptaron programas de protección a denunciantes en diversas corporaciones, creando una cultura más abierta y responsable en un mercado antes marcado por el silencio y el miedo. A nivel comunitario, Angela también dedicaba tiempo a participar en proyectos destinados a empoderar a jóvenes mujeres negras, reforzando la idea de que el origen nunca debería limitar los sueños o las posibilidades de nadie. A pesar del creciente reconocimiento, Angela nunca olvidó sus raíces. En momentos de reflexión, solía pensar en la invisibilidad que cargó durante los años en que su voz parecía no importar. Era esa memoria la que alimentaba su determinación de abrir caminos para que otras personas, especialmente aquellas en la base de la pirámide corporativa, pudieran encontrar su propia voz. A veces, los mayores poderes vienen de donde menos se espera, decía Angela en entrevistas. No es la posición en el organigrama lo que define la fuerza de alguien, sino el coraje de actuar cuando nadie más lo hace. Su legado iba más allá de las políticas implementadas o de los títulos alcanzados.
Era una transformación silenciosa, una semilla plantada en la cultura corporativa y en la sociedad, que seguiría floreciendo mientras existieran personas dispuestas a escuchar y actuar. Y así, Angela Davis se convirtió en un símbolo del poder de la verdad y del coraje, recordando a todos que el verdadero cambio comienza cuando lo invisible decide ser visto. El viaje de Angela Davis es un poderoso testimonio de superación, coraje y transformación. De limpiadora invisible a líder ética, demostró que la verdadera fuerza no reside en la posición que uno ocupa, sino en la integridad y el valor de actuar incluso ante el miedo. Su historia nos recuerda que, muchas veces, las voces más importantes no provienen de las altas esferas, sino de aquellos que observan, escuchan y perciben lo que está mal, incluso cuando nadie más quiere verlo. Angela enseñó que denunciar injusticias y luchar por la verdad no es solo un acto de valentía, sino una responsabilidad fundamental para construir entornos más justos y transparentes. Más aún, inspiró a una cultura corporativa y a una comunidad a valorar la ética y el respeto, demostrando que los cambios reales comienzan cuando damos voz a quienes han sido silenciados. Que el recorrido de Angela sirva como una invitación para todos nosotros, a reconocer, apoyar y amplificar las voces que vienen desde abajo, porque en ellas reside el potencial de transformar no solo las empresas, sino toda la sociedad. El coraje de una sola persona puede encender la chispa de una revolución silenciosa, y esa revolución comienza con un simple paso: decir la verdad.